Dios nos bendiga en el santo nombre de Jesús. Bienvenidos al programa Propósito de Vivir según el plan de Dios para sus vidas, nuestras vidas y para la vida de todos los que somos hijos e hijas de nuestro divino Salvador y Dios eterno. Gracias doy a Dios que estamos juntos en esta hora y bendigo al Señor porque nos va a permitir hablar de la más grande persona que jamás haya existido. Un hombre 100% hombre que vino a este mundo para enseñar que el hombre fue hecho conforme a la imagen y semejanza de Dios en toda perfección cuando el Señor creó a Adán. Y luego por el pecado, todo lo que el hombre ha sufrido y juntamente con la mujer en este mundo. Pero vino para restablecernos, para restaurar, para volvernos a dar la oportunidad de caminar los caminos que Dios preparó de antemano, para que anduviésemos en ellos. Se trata de la historia más grande que se contará jamás, la historia de Jesús, resumida en un programa de propósito de vivir por un pastor que amo y bendigo y que me acompaña hoy, para que tengamos una experiencia de lo que él ha vivido como pastor y también en su propia vida, con nuestro divino Señor y Salvador, Jesucristo. Gracias por la invitación de estar en su programa. Creo que la vida de la persona que vamos a hablar en esta hora encaja perfectamente con el título de su programa. Creo que ha sido la persona que ha cumplido el propósito de Dios en su vida al 100%. Y si Él en esta hora nos bendice como lo está haciendo, nos anima a que cada uno de nosotros no dudemos, pero ni una pizca en hacer la voluntad de Dios. Amén, Carlitos lindo. Muy linda introducción. Hermanos lindos, quiero hacerle preguntas sobre la vida de Jesús a nuestro invitado, el pastor Carlitos Suárez. Primera pregunta, pastor bendito. ¿Qué podemos hablar acerca de la encarnación de nuestro Señor? Acerca de la encarnación, pastor, creo que es uno de los 3 grandísimos temas que nos ocuparían y nos van a ocupar no solamente este programa, nos ocuparía la vida entera. Y como decía un pastor que tenía en Bolivia, la eternidad quedará corta para seguir aprendiendo lo que significó que el Dios Todopoderoso se hizo carne como uno de nosotros. Pero bueno, quiero guiarles en este pasaje en Evangelio de Juan, capítulo 1. Pero antes de hablar del capítulo 1, pastor, me gustaría ponerlos en contexto a los hermanos. La iglesia hacia el final del primer siglo se había llenado de muchos falsos maestros y de muchas enseñanzas heréticas. La iglesia se había llenado de un sinfín de parásitos, de hongos, de virus, de bacterias, que estaban minando, estaban enfermando la fe y la vida de los hermanos. Y Juan, al que conocemos coloquialmente como el discípulo amado, en vez de hacer un libro de doctrina o un manual de doctrina, lo que él hace es relatar una vez más, por 4ª vez, la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y desde ahí ya podríamos sacar una aplicación pastoral, de que cada vez que en la iglesia se den problemas y dificultades, sería bueno volver a releer la vida de nuestro Señor Jesucristo. Porque eso fue exactamente lo que hizo el apóstol Juan. Él contó la vida de nuestro Señor Jesucristo con el propósito de convencernos que Jesús
es Dios, manifestado en carne, para que todo aquel que ponga su fe y su confianza en su persona y en la obra que él hizo, reciba la vida eterna. Ese es el propósito. Y en ese tiempo, la población cristiana que asistía a las nuevas congregaciones que se estaban levantando en todo el imperio, la mayor cantidad de las personas que asistían a la iglesia eran de trasfondo griego, ¿no? Entonces, no eran griegos de la península, sino eran griegos culturalmente, griegos lingüísticamente. Hablaban el idioma griego y estaban imbuidos, habían sido educados bajo la cultura griega. Entonces, Juan va a hacer algo que nosotros los predicadores lo hacemos, los misioneros también lo hacen: encontrar elementos de contacto, elementos culturales, por el cual nosotros podamos enseñar a Dios, enseñar el Evangelio en términos que sean, digamos, comunes, en términos que sean conocidos. Y eso es lo que hace Juan con el término logos. Logos, para los griegos, tenía un significado especial. Si nosotros buscamos el significado, digamos, próximo del término griego logos, encontraremos que en castellano se podría traducir como palabra, discurso o razón. Pero también para los griegos podría referirse a la mente o a la inteligencia que ha creado y gobierna el mundo, el poder que hizo el universo y lo mantiene en movimiento. Día y noche, las estaciones, el movimiento del sistema solar y todo ese orden producido, ellos lo atribuían a logos. Así que ellos tenían un grandísimo concepto de logos. El logos, decían ellos, nos ha convertido en seres racionales y pensantes. Pero ellos no dirían que el logos era una deidad. No tenían ese conocimiento ni el reconocimiento del logos como un dios, porque ellos tenían su panteón, ellos tenían su Olimpo y tenían cantidad de dioses y diosas presididos por Zeus, ¿verdad? Entonces, este logos era un, digamos, ellos decían, no puede existir tanta perfección en los movimientos estelares y en la vida sin que haya alguna mente rectora. Pero no podrían, ellos no creían que era un Dios, digamos, ¿no? Ellos no tenían ese pensamiento, no llegaban a tal extremo. Así que Juan, cuando introduce su evangelio, él dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Aquí, en esta traducción, que es la que normalmente usamos, la traducción Reina Valera, la revisión 1960, traduce el término logos como verbo. En otras traducciones encontramos el término palabra, ¿no? Pero a todo esto, digamos los griegos, yo soy un cristiano griego o soy un simpatizante de la iglesia cristiana que no he llegado a tomar una decisión por Jesucristo, y estoy leyendo a Juan. Y él dice, en el principio era el logos, lo cual me habla de que el logos es eterno, preexistente. Los griegos dirían, sí, exacto. El logos fue quien creó todas las cosas, quien ordenó todas las cosas y quien sostiene todas las cosas. Entonces, los griegos dirían, sí, exacto, Juan, estás muy bien. Y luego leerían, y el Verbo era con Dios.
era con Dios. Ahí hay una preposición griega pros que nos da la idea de que el Logos está cara a cara con Dios. Está uno frente al otro. Y los griegos dirían, sí, es correcto, es correcto. El Logos es divino, divino con D minúscula. Ellos dirían, ¿verdad? Y entonces terminaría en el primer versículo. Bueno, en ese tiempo no estaba subdividido en versículos todavía, pero estamos haciendo simplemente es un recurso de didáctico, ¿no? Y leerían la última frase y dirían, y el verbo era Dios. Exacto, exacto. El verbo es Dios, pero Dios con minúscula todavía. Entonces Juan está tomando este elemento para llevarlo a todos estos simpatizantes, oyentes, a los que constantemente en la iglesia los estaba evangelizando, en otros términos, probablemente en términos más judíos que griegos. Y llegamos al versículo 2 y dice, este era en el principio con Dios. O sea, repite una vez más su preexistencia. Versículo 3. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Los griegos a este punto dirían, exacto, bien dicho, Juan. ¡Wow! Tú sí eres un verdadero griego. Seguramente has estudiado a los grandes filósofos como Heráclito, que dijo, este Heráclito fue un filósofo más o menos del siglo VI, presocrático antes de Sócrates, y él entendió como logos, dice, la inteligencia que dirige, ordena y da armonía al devenir, es decir, a la historia, es decir, a los acontecimientos dentro del tiempo. Da armonía a los acontecimientos que ocurren dentro de la historia, a los cambios que se producen por la guerra, y ésta genera la existencia misma. Es decir, decía Heráclito, se trata de una inteligencia sustancial presente en todas las cosas. Así que los griegos dirían, sí. ¿El Logos es eterno? Sí. Le hice esta pregunta a mi hijo, ¿no? Y le dije, ¿el Logos es eterno? ¿Por qué los griegos no dirían amén? Le digo, ¿no? Y mi hijo dirían, porque amén es hebreo. Los griegos dirían, sí, sí. ¿El Logos está cara a cara con la divinidad? Sí. ¿El Logos es parte de la divinidad? ¿Es una divinidad? Sí. ¿El Logos es el agente de la creación? Sí, es correcto. Y aún el versículo 4 que nos dice, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. No está hablando precisamente de una lámpara, de un foco. Está hablando de la inteligencia. Y los griegos dirían, exacto, exacto. Nosotros creemos que el Logos es la luz, es la inteligencia, es la razón que tienen todos los hombres. Estamos muy de acuerdo con eso. Pero siguiendo con el capítulo, llegarían al versículo 14, donde vendría un golpe fuerte, donde dice, y aquel Logos fue hecho carne. Ahora sí, ya nos adentramos a la cultura judía. ¿Por qué? Porque los griegos no tenían ningún tipo de promesa de profecía mesiánica. Ellos no esperaban que el Logos, el cual sabían que existía, pero no lo podían definir con exactitud, ellos no lo esperaban. Ellos no creían que el Logos vendría de una mujer y que viviría entre los hombres. Entonces, cuando Juan le dice, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad,
Juan está diciéndole a todos estos oyentes, les está diciendo, este Logos vino en forma de carne, vino en forma humana. Él siempre fue Dios, pero no siempre ha sido humano. Y esa naturaleza divina, con todos los atributos de Dios, omnispresencia, omnisciencia, omnispotencia, la inmutabilidad, la eternidad, la aceidad y todo lo que incluye el paquete de las súper excelentes glorias de los atributos de nuestro Dios, están en Jesús. Pero lo que el Logos no tenía era naturaleza humana. Entonces añadió a la naturaleza que ya tenía por siempre, pues es preexistente y es eterno, añade la naturaleza de su propia creación. Pastor, Él nos hizo a todos nosotros. El color de nuestros ojos, la mezcla, esa mezcla que hizo para darnos el tono de nuestra piel, nuestro tamaño, Él nos hizo. Ahora Él está tomando la forma de uno de nosotros. Está adoptando una naturaleza nueva. En una persona se están juntando, no fusionando, juntando dos naturalezas. El Logos se hizo carne y habitó entre nosotros. Y Juan le podría decir, si estuviera hablando así de manera personal, le dijera, y nosotros le conocemos. Hemos hablado con Él, hemos viajado con Él, hemos comido con Él, hemos predicado con Él. Y su nombre es Jesús de Nazaret. Para los griegos eso era completamente desconocido. Definitivamente. Era nuevo. Era grandioso, era interesante. Los griegos no sabían absolutamente nada de la encarnación del Logos que ellos siempre sospecharon y siempre creyeron. Pero ahora Juan les dice en su evangelio que pueden conocerlo. Y fíjese que solamente voy a llegar hasta el versículo 18 porque algunos han creído que este versículo es, si no el más importante, porque es dependiendo de quién enseña, ¿verdad? Porque alguno puede decir, este versículo es el más importante del Evangelio, este es el versículo más importante del Nuevo Testamento. Hay quienes creen que este es un versículo muy importante en toda la Biblia, y es el versículo 18 cuando dice, a Dios nadie le vio jamás. Moisés le vio la espalda, pero nadie, ni David, considerado uno de los hombres más espirituales de todas las Escrituras, vio a Dios cara a cara. Pero ahora Dios se ha manifestado, dice, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, el Logos del cual habló al inicio, Él le ha dado a conocer. Pastor Luis Fernando, aquí nosotros tenemos una de las declaraciones más gloriosas que el ser humano jamás haya escuchado. Gracias, Señor. Dios se parece a Jesús. Jesús es la representación exacta. Es la revelación con V, la revelación exacta. Diríamos en términos muy modernos y posmodernos, Jesús es el selfie de Dios. Jesús lo diría más adelante, el que me ha visto a mí, Felipe, ha visto al Padre. No hay nada que yo no te pueda, que tú quieras conocer de mi Padre, que yo no te lo pueda mostrar. Tú me miras a mí y estás viendo a mi Padre.
Tú me oyes a mí y estás oyendo a mi Padre. Tú me ves obrar a mí y estás viendo obrar a mi Padre. Glorioso. Glorioso. Yo estoy seguro, Carlitos, que hay asombro en algunas personas, porque la sencillez de la explicación que nos ha dado, que para algunos se vuelve confuso, el verbo se hizo carne, el logo se hizo carne, usted lo ha hecho preciosamente sencillo, poniéndonos de ejemplo la cultura griega. Y es exactamente mi sentir. Y no dudo que la gente que lo está oyendo ha recibido una iluminación a su entendimiento de la divinidad, la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Desde el comienzo, al estudiar el capítulo 1 del Evangelio de Juan, encontramos en la riqueza de la exposición que hemos oído una diferencia que voy a aprovecharme, Carlitos, para ampliar en breve, muy pequeña. Permítame preguntarle, a usted, mi querido televidente, ¿cómo podemos comparar a aquel que dijo el pastor Carlitos Suárez? Es el selfie de Dios, en términos modernos. Una expresión que todos entienden, sobre todo los jóvenes en este tiempo. Podríamos comparar entonces a un hombre que fue creado por Dios a su imagen y semejanza. Palabras que Dios estableció para toda la humanidad, todos. Pero podríamos comparar a un hombre creado por el mismo Creador, Jesucristo, el Logos, el Verbo, el Cristo, el Señor Jesús, cualquiera que sea su nombre. Nunca podríamos comparar a ninguna criatura con el Creador. Y Carlitos, lo estoy diciendo porque hoy en día hay una tendencia que se está filtrando a través de las redes sociales y de algunas personas que pretenden hacer una comparación entre el unigénito de Dios el Padre, Jesucristo, y otros que llaman igualmente como que fueran iguales a Jesús. Le hablo de fundadores de religiones, le hablo de gente que es seguida por miles o millones de personas en el mundo, sin mencionar ningún nombre, pero que tienen adeptos, tienen seguidores, y son como deidades con D minúscula. Pero no son más que creación del mismo que Carlitos Suárez, como pastor, ha dicho que todos nosotros somos criaturas. Él es Dios. Carlitos, lo hago con toda intencionalidad porque he mirado a gente que me dice, pastor, pero ¿cómo puede ser que solo en Jesucristo haya perdón de pecados, salvación y vida eterna? Y la respuesta, usted la está dando. Y la está dando de manera extraordinariamente sencilla. Algo que es complejo. No se imagina cuánta gente me ha preguntado a través de los años. Primera de Juan, capítulo 1 hasta 18, por ejemplo. Carlitos, muchas gracias. Desde ya le digo, amén, que mi corazón ha sido muy bendecido. Y le aseguro que hay gente bendecida ahora, en los hogares, donde quiera que nos estén mirando. Pero hermanos lindos, apenas va una pregunta. Y tengo varias. Así es que con el perdón del pastor Carlitos Suárez, debo de llevarlo a la segunda, porque en la primera tenemos para todo el programa, pero quisiéramos desarrollar un poco más para nuestro entendimiento. La segunda sería, Carlitos lindo, ¿qué podemos hablar acerca de la niñez de Jesús? Porque al hacerse hombre tuvo que nacer como un bebé. Cuéntenos, Carlitos. Exactamente. Pastor, aquí está, digamos, lo maravilloso de que cuando Jesús, el unigénito único, el sui generis, no hay otro como nuestro Señor Jesucristo. Cuando Jesús adopta la naturaleza humana,
Entonces, esta naturaleza humana se va a ir formando y desarrollando tal y como lo hacen todos los bebés del mundo, ¿no? Porque es una naturaleza que Él ha adoptado, no la tuvo siempre. Él es Dios por siempre, pero no fue humano por siempre. Entonces, cuando el Espíritu Santo fecunda el óvulo de esta jovencita llamada María, ahí se forma un embrión. Y este embrión, ¿no?, como todos los embriones en el mundo, y usted fue en algún momento un embrión, este embrión partió de esas dos células y se fue multiplicando y multiplicando. Y en el vientre de María fue creciendo y María fue sintiendo los mismos dolores que siente cualquier mujer que ha tenido la dicha de tener a un bebé en su vientre. Ya. Jesús creció entonces en el vientre, creemos, los 9 meses, y luego María lo dio a luz siendo virgen. Siendo virgen, fue Jesús quien abrió su matriz por la primera vez. Entonces, cuando María tuvo a su bebé en sus brazos, ¿verdad? Ella ya había sido advertida por el ángel que el Espíritu había concebido algo en su vientre que no debía temer y que, bueno, debía de sentirse gozosa y privilegiada que Dios haya puesto su mirada en ella. Este famoso teólogo Phil Yancey, estadounidense, él dice una frase que me fascina. Él dice, cuando María estaba con el bebé Jesús en sus brazos, dice, ella seguramente se sintió confundida y no supo si darle el pecho o darle adoración. Y cuando José entra al recinto donde estaba y toma al bebé, que él es su padre putativo, su tutor, pero no su padre biológico, ¿no? Porque Jesús no tuvo un padre biológico. Entonces, cuando él recibe al bebé en sus manos, dice Phil Yancey, que José también se sintió confundido, que no supo si llamarlo hijo o llamarlo Padre Eterno. ¿Por qué, hermanos? Porque ese bebé estaba creciendo como un bebé normal, como un ser humano normal. Pero ese bebé también era el Padre Eterno. Era el admirable consejero. Era el Dios fuerte. Era el príncipe de paz. Era el creador de todo lo que existe, incluyendo a María, incluyendo a José. Y era el que sustenta la creación con la palabra. Ahí es donde la encarnación, pastor, no solamente nos llevaría a hablar este programa, nos llevaría a hablar el resto de la vida y la eternidad. ¿Cómo es que en un ser hay dos naturalezas y siguen siendo una misma persona? ¿Cómo es que en la Trinidad hay un hermano nuestro representado? ¿Cómo es que el Padre, siendo Espíritu, y el Espíritu, siendo Espíritu, ahora tenemos a Jesucristo, Dios hombre? Estamos representados en la Trinidad. Estamos invitados como humanidad a danzar esa danza que los padres de la iglesia llamaban pericóresis, esa coreografía, ¿no? Esa peri alrededor de, core de coreo, de coro, pericóresis, de coro, que significa danza. Ahí está. Nosotros ahora también estamos representados en el centro
de la eternidad, en el centro del universo, y somos invitados a danzar con el Padre, a Jesucristo hombre y el Espíritu Santo. Eso, pastor, puede hacer explotar nuestra mente. Bellísimo. Sí, puede hacer explotar. ¿Cómo es que nosotros, siendo viles pecadores, inmerecedores de ningún bien de parte de Dios, ahora por la encarnación estamos representados y estamos invitados a danzar con el Padre, Dios hombre o Jesucristo hombre y el Espíritu para siempre? Una danza donde hay amor, donde hay armonía, donde hay gozo, donde hay alegría. Todas nuestras penas y dificultades presentes quedarán olvidadas para siempre. El niño Jesús crecía, dice Lucas, así lo reporta, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Y solamente quiero mencionar un detalle más. Jesús, como niño, también tuvo que ir a la sinagoga de Nazaret. Él no se crió en Belén. El deseo de José y María era, después de Egipto, regresar a Belén. Pero había un rey demasiado perverso e incompetente, ¿no? Arquelao. Así que mejor se fueron hacia el norte a una insignificante ciudad de Galilea llamada Nazaret. Pero en cada aldea había una sinagoga, y en las sinagogas habían rabinos, y los rabinos eran los maestros que enseñaban a leer y a escribir a los varones, y les enseñaban la Torá. Así que Jesús tuvo que ir a la escuela rabínica, tuvo que ir a la escuela, como usted y como yo, a aprender. Primero en casa aprendió a hablar. María le enseñó a comer, le enseñó a caminar, le enseñó a cuidar sus esfínteres, le enseñó todo lo que un niño necesita aprender. Pero ya María, cuando lo vio crecidito, de unos 5 o 6 añitos, lo mandaron a la escuela, a la sinagoga para ser instruido en la Torá. Porque él a los 8 días dice que fue circuncidado. Eso significaba que fue hecho hijo de la promesa que Dios había hecho a Abraham. Pero a los 12 tenía que ser ratificado. Y entonces cuando vemos a Jesús yendo con sus padres a Jerusalén y de pronto se encuentra en medio de los doctores comentando y preguntando cosas profundísimas que dejaban atónitos a los doctores de la ley, esa razón era porque Jesús necesitaba ser examinado. Los niños a sus 12, 13 años eran examinados. Ellos tenían que memorizar grandes porciones del Antiguo Testamento, de la Torá, de los Salmos, de los profetas. Y luego, entonces, escribían su nombre en las genealogías y él era declarado hijo de la ley. Hijo de la ley. ¿Qué podemos hablar de la niñez de Jesús? No es como lo pinta una película que flaco favor le hizo a la historia de nuestro Señor Jesucristo, presentando a Jesús como un milagrero, ¿no? Que resucitaba avecillas muertas y cosas por el estilo. No. Jesús fue un niño judío común y corriente, como cualquier otro niño judío de su tiempo, ¿verdad? Él aprendió a obedecer, Él en su carne tuvo que aprender a escuchar a la voz de su padre, de su madre y obedecerlo. Tuvo que, y hay un pasaje, mire, pastor, que dicho sea de paso, vale la pena mencionarlo, en Hebreos capítulo 5 y el versículo 7 dice, y Cristo en los días de su carne, recuerden mis hermanos, Jesús no fue carne siempre,
Jesús fue carne a partir de la obra del Espíritu Santo en la matriz, en el útero de María. A partir de ese momento Jesús fue carne. Y dice que en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y hay un famoso pastor que de vez en cuando lo escucho, Josías Grauman. Él dice lo siguiente, él dice, aquí el pasaje no dice que Dios lo escuchaba porque era su hijo. No dice el pasaje así. El pasaje dice que fue oído a causa de su temor reverente, a causa de su obediencia. Así que si hay alguien que entiende las luchas de ser un niño, ese es Jesús. Porque Él tuvo que obedecer a la persona que Él había creado, a su madre. Tuvo que obedecer. Y servir a sus hermanos menores. La Biblia menciona por lo menos 4. Dice de Jacobo, José, Judas y Simón. Habla de 4 hermanos varones menores. Y dice hermanas, que no sabemos el número de sus hermanas ni sus nombres. Pero qué tal que él como niño mayor tuvo también que servir, cuidar y apoyar a su madre en todos los oficios de la casa, en todo lo que conlleva criar a hermanos, cuidar a hermanos menores. Hermanos menores que él mismo había creado, porque él jamás dejó de ser Dios. Jamás dejó de crear y jamás dejó de sustentar el mundo y el universo. O sea que esos hermanitos menores, él mismo los había creado en el vientre de su madre María, porque nunca dejó de ser Dios. Ahora él está aprendiendo a ser humano. Eso podemos hablar, hermanos, de la niñez de Jesús. Precioso. Pastor Carlitos, yo creo que usted quisiera que siguiera hablando de la niñez de Jesús, pero hay otras preguntas y verdaderamente puedo entender lo que siente. Si ha puesto atención, mi hermana linda y mi hermano lindo, en este programa, ha crecido la dimensión de entendimiento de nuestra propia mente, nuestra naturaleza humana, de la grandeza de un Dios que se hace hombre y que vive como hombre y como niño, y que es como un niño sujeto a sus padres en la tierra, a su madre y a su padre putativo. Obviamente estamos sintiendo algo hermoso en nuestro corazón. Y vamos a pasar a la tercera pregunta, porque tenemos mucho más que hablar. La tercera pregunta, Pastor Carlitos, es ¿qué podemos hablar acerca de la juventud de Jesús, aunque en parte lo ha mencionado? ¿Hay algo más que quiera añadir? Sí, quiero añadir que hay un silencio en la Escritura acerca de José. No se sabe con exactitud qué pasó, ¿no? Murió en un accidente, murió devorado por una fiera. No se sabe exactamente qué pasó. Pero después del relato de Lucas 2, donde encontramos a José, María y a Jesús en el templo en Jerusalén, no lo menciona más a José. Entonces, ¿qué lectura podríamos leer en este momento? Valga la redundancia. Yo me iría a Marcos capítulo 6 y el versículo 1 dice, salió Jesús de allí y vino a su tierra, es decir, a Nazaret, y le seguían sus discípulos. Y llegado el día de reposo comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndole se admiraban y decían, ¿pero de dónde tiene estas cosas? Nunca habían escuchado predicar a Jesús. Nunca. Nunca habían visto realizar ningún milagro a Jesús. No lo había hecho. Y dice, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos.
no es este, no dice el hijo del carpintero, dice, no es este el carpintero. Sí le heredó el oficio a su padre, a su tutor, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón. ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él, se avergonzaban de él, porque siempre lo habían conocido como Don Jesús, ¿no? El Jesús que cuando se frega una silla, probablemente, o cuando necesitaba una reparación en la casa, iban y le llamaban a Don Jesús para que venga y lo arregle. Y Jesús venía, lo arreglaba, le daban sus honorarios, su pago, y Jesús regresaba a su casa. Pero hay una cosa muy importante aquí. Jesús, así como, ¿se acuerdan lo que Pablo le recomendó a su hijo en la fe, Timoteo, y le dice que ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo? ¿En qué? En amor, en conducta, en fe, en pureza. Yo también diría que esas palabras se aplican a Jesús. Jesús fue un joven modelo. Trabajaba en el taller para sostener a su madre, que no sabemos si estaba viuda en esos momentos, y sostener a sus hermanos. Y hay un versículo que cualquiera incluso podría patinar al leerlo, que es San Juan capítulo 7 y versículo 5, donde dice que sus hermanos no creían en él. Interesante. La vida de Jesús fue una vida completamente extraordinaria en la rutina diaria. Muchos creen que una vida extraordinaria solo se podría lograr haciendo detener el sol como Josué o matando un león como Sansón o derribando un gigante como David, ¿no? Pero aquí encontramos una vida extraordinaria en la rutina diaria, en hacer lo que se tiene que hacer, en no rehuir la responsabilidad, no rehuir lo aburrido que puede ser la casa, que puede ser el taller, ¿no? Y así que ahí tenemos a Jesús siendo un joven modelo, siendo un joven que está luchando con sus tentaciones. Porque una cosa, digamos que, eso lo leía de un teólogo, decía que Jesús fue tan leal con la raza humana que cuando Él se encarnó no con una carne como la de Adán, sino con una carne con todas las limitaciones del pecado, ¿no? Él no era como Adán, digamos, que no sentía sed, no sentía cansancio, que vivió en un estado de inocencia. No, Jesús no era inocente, Jesús era más que inocente, Jesús era impecable, porque no tenía pecado, pero también porque no tenía capacidad para pecar, no tenía naturaleza pecaminosa. No había participado José en su concepción. Y somos los hombres los que heredamos la naturaleza pecaminosa a nuestros hijos. Así que tenemos a un hombre que experimentó todas las limitaciones, las debilidades de una carne humana caída, pero sin pecado. De tal cuenta que Jesús se cansaba. De tal cuenta que Jesús sentía sed, sintió temor, agonizó y en fin, podemos ver la humanidad de Jesús en toda su vida, pero por ahora diríamos que su juventud fue modelo. Él entiende perfectamente a cada uno de los jóvenes que estén mirando este programa, porque Él, a diferencia de ti, que cuando viene y de mí también, que cuando viene una tentación, nosotros a veces hasta nos jactamos de ceder y decimos, bueno, somos humanos, ¿no? Es como que diríamos que nos proponemos hacer un ayuno
¿verdad? De 40 días y 40 noches, como lo hizo Jesucristo antes de su ministerio público. Pero supongamos que nosotros nos trazamos esa meta. Y entonces vamos, conmigo los ayunos de verdad no funcionan. Yo al primer día, segundo día, tercer día, ya querría hacer no sé qué. Y a veces nosotros hasta nos jactamos de ceder a la tentación. A diferencia de Jesús, que Jesús sí experimentó lo que el cuerpo siente 40 días y 40 noches de no probar alimento sólido. Él sí experimentó el ardor, el fuego en el estómago. Si alguien conoce, pero a pie juntillas, cómo te sientes cuando estás luchando con alguna tentación, es Jesús. Qué precioso. Qué lindo, Jesucristo, escuchar de ti. Y me dirijo a Él, ¿sabe por qué? Porque estamos reunidos por causa de su nombre. Porque estamos aquí para hablar de aquel que dio su vida por nosotros, que tuvo que hacerse hombre para perdonar nuestros pecados en la cruz del Calvario. Gracias, Señor. Por causa de nosotros, dijiste, yo me santifico a mí mismo. Y eso, hermano Dios, es gracias a que Él deseaba nuestra salvación. Y la logró. Amén. Bendito sea tu nombre. Vamos a pasar a la cuarta pregunta. ¿Qué podemos hablar acerca del carácter de Jesús, Pastor Carlitos Suárez? El carácter de Jesús, pastor, es el carácter más hermoso que haya tenido jamás un ser humano. Y lo que nosotros podemos ver en el carácter de Jesús es, primero, la tutoría, el mentoreo del Espíritu Santo. De Juan se nos dice, de Juan su primo, ¿verdad? De Juan el Bautista, se nos dice que él fue un hombre lleno del Espíritu desde el vientre de Elizabeth, su madre. De Jesús fue el mismo Espíritu de Dios quien concibió, quien fecundó el óvulo de María. Así que tenemos al Espíritu Santo desde la mera concepción de su naturaleza humana. Y fue el Espíritu quien guió la formación del carácter de Jesús. Fue el Espíritu quien lo asistió, fue el Espíritu quien lo guió por medio de las Escrituras. Él como un niño normal, él tuvo que leer, tuvo que memorizar las Escrituras y el Espíritu iba guiando. Jesús en las Escrituras, pastor, Jesús encontró su identidad, ¿verdad? Él encontró su identidad. Marcos 8:31 dice, porque el Hijo del Hombre es necesario que vaya para que sea entregado. Él entendió que aquel de quien hablaba las Escrituras era Él mismo. Jesús en las Escrituras encontró su identidad. En segundo lugar, encontró el sentido de su misión. Cuando en el huerto Pedro saca su espada y le corta la oreja a un siervo llamado Malco, y Jesús viene y le pega la oreja nuevamente y le dice, Pedro, yo tengo 12 legiones que están ahorita, solamente yo clamo a mi Padre y esas 12 legiones vienen y van a pulverizar a todos estos soldados. Pero si yo hago eso, Pedro, entonces, ¿cómo se cumplirá la Escritura? Y en tercer lugar, la Escritura fue la fuente con la que Jesús argumentó a sus interlocutores. Cuando hablaba con los saduceos, le dice, ustedes hierran porque ignoran las Escrituras. Jesús, aunque fue un rabino, se lo llamó rabino, pero no fue un rabino de escuela, no fue un rabino de carrera, como lo fue Saúl de Tarso. Jesús fue un rabino, como llamaríamos en la actualidad, digamos, empírico. Fue un rabino que él, en su lectura de la palabra de la Torá, en su lectura de los escritos, en su lectura de los profetas, con la guía del Espíritu Santo, él iba formando su mente,
Él iba conociendo quién era. Él iba enfocando su propósito y él iba teniendo argumentos para responder. Pero lo más importante, él iba siendo moldeado en su carácter. ¿Cómo era el carácter de Jesús? Aquí apunté algunas cosas. Era manso, humilde, tierno, lleno de gracia, compasivo, amoroso y servicial. Yo podría decir que el carácter de Jesús, pastor, fue el opus magnum del Espíritu Santo. ¿Qué significa este término en latín? Opus magnum significa la obra maestra. El carácter de Jesús fue la obra maestra del Espíritu. Todos los frutos de los cuales se nos dice en Gálatas, ¿no? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Todos esos frutos florecieron en Jesús. Eran evidentes en Jesús. Los niños querían estar con Jesús. Las prostitutas, los ladrones, por eso se granjeó el apodo de amigo de pecadores y publicanos. Entonces, como el Espíritu hizo un trabajo tan excelente en Jesús, el Padre dijo, quedas contratado. Y por eso, 2 Corintios 3:18, el Espíritu es quien tiene la responsabilidad también de llevarnos de gloria en gloria, como mirando a un espejo, dice, como mirando el carácter de Jesús. Jesús es el modelo. Protágoras, un famoso pensador griego, dijo que el hombre es la medida de todas las cosas. Pero nosotros, pastor, con toda autoridad podremos decir que Jesús es la medida del hombre. Jesús es el carácter modelo. Jesús es lo que el Padre quiere que el Espíritu reproduzca en cada uno de nosotros. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo. ¡Qué carácter más maravilloso! Cuando llegó al final de su carrera, pensando en el nombre de su programa, Jesús ha sido el único ser humano que pudo decir estas palabras. Tetelestai, consumado es. Consumado es. Tetelestai era lo que un siervo decía cuando regresaba de la viña, cuando regresaba del trabajo y servía a su señor y luego dejaba todo limpio, todo aseado y ya casi por las 8 o 9 de la noche le decía a su señor Tetelestai. Kyrios Tetelestai. Señor, consumado es. Lo que me diste que hiciera hoy, lo hice. Y lo hice bien. Y lo hice puntualmente. Pero Jesús ha sido el único ser humano que ha pisado este planeta, que ha llegado al final de su vida, diciéndole a su Padre, Tetelestai, consumado es. El propósito que trazaste para mi vida, lo he cumplido. Y lo he cumplido con fidelidad, lo he cumplido en santidad y lo he cumplido para que tu nombre sea honrado y glorificado y lo he cumplido para que tu obra salvífica se realice en mi cuerpo, en mi sangre, en mi sacrificio para salvación de todos los hombres. Carlitos, muchísimas gracias por todo lo que hemos recibido. La presencia del Señor ha estado aquí. Y estoy muy feliz de decírselo. Usted fluía y fluía y fluía por la gracia del Espíritu Santo para conducirnos a todos a la dimensión que el Señor desea que todos sus hijos tengamos de su realidad divina. Ahora no podemos verlo. Hasta que este cuerpo de carne sea glorificado, lo veremos tal y como Él es, dice el texto. Pero a ustedes y yo podemos sentirlo. Podemos escuchar su voz dentro de nosotros por su Espíritu Santo. Podemos discernir lo que es de verdad suyo y lo que es de hombre. ¿Y sabe por qué?
porque su obra está siendo realizada poco a poco en cada uno de nosotros. El plan del Padre es que nosotros tengamos la imagen de su Hijo, de Jesús nuestro Señor. Siempre Dios, Él por siempre y para siempre, pero del hombre que fue también para gloria de su nombre. Carlitos, muchísimas gracias por este programa tan lindo. Dios lo bendiga y lo siga usando grandemente. Tiene un ministerio precioso. Gracias, Carlitos. Qué bueno que le gustó, pastor, y es mi deseo que también la audiencia haya disfrutado de este programa y que Dios se haya congraciado con lo que se dijo hoy de su Hijo. Porque cuando hablan bien de nuestros hijos, nosotros nos sentimos muy felices. Y cuando hablamos bien de nuestro Señor Jesucristo, también el Padre se siente muy feliz. Quisiera solamente terminar con esto, pastor, pensando en el nombre de su programa, ¿no? Porque alguien puede pensar allí, bueno, Jesús llegó al final de su vida y dijo, tetelestai, consumado es, porque él era Dios, ¿no? Él tenía alguna especie de una varita mágica que cualquier cosa lo solucionaba con un toquecito. Pues déjenme decirles que no, mis amados hermanos. Él nunca usó su deidad y sus atributos divinos para hacer su vida más cómoda. Nunca lo hizo. Él fue leal. Aún en la cruz, cuando le ofrecieron la esponja con esa bebida narcótica, la rechazó. Porque dijo, he de llevar el dolor, he de cumplir al 100% lo que mi Padre me estableció, me puso en la agenda. Y yo diría lo mismo, así también el Señor quiere para usted. Dios no solamente preparó una agenda de éxito para su Hijo, también lo hizo para ti. Dios tiene un plan maravilloso para ti, para tu vida, para tu familia, para tu trabajo, para tu ministerio. Aquí está el plan de Dios para tu vida. Así como Jesús conoció el propósito de su misión en las Escrituras, así también tú vas a encontrar en este libro santo el propósito de Dios para tu vida. Muchísimas gracias una vez más y de verdad que Dios bendiga su palabra platicada, reflexionada en este programa. Amén. Dios lo bendiga, Carlitos, a su esposa y a sus hijitos con todo mi amor. Que Dios los bendiga con toda bendición. Es el deseo de nuestro corazón en el santo nombre de Jesús. Amén. Amén y hasta pronto.